¿Te has preguntado quién trabaja atrás de la NASA? Esta vez vamos a conocer el laboratorio de propulsión a chorro en Los Ángeles. Y ahí es cuando piensas, ¿en verdad hay vida en otros planetas? Gente hermosa, gente bella, bienvenidos a un nuevo video. Esta vez vamos a conocer el bellísimo laboratorio de propulsión a chorro que trabaja con la NASA y el Caltech. Es una de las cosas que se me hace muy feliz. Vean mi cara. Estoy muy feliz porque esto solamente se puede hacer mediante una reservación. La hice hace alrededor de un mes completo tuve que esperar, o poquito más del mes. Y para llegar acá solamente necesitas hacer una reservación, ya que es un recorrido guiado por expertos que trabajan en el Caltech o personas que trabajan en la NASA. O simplemente también pueden ser trabajadores que trabajan aquí en el laboratorio. Creo que para mí es muy temprano porque son las 11. Quise venir temprano porque quería conocer, más que nada quería ver los lugares como están expuestos, exhibidos. Y si es que si me dejan pasar, pues para grabar un poquito ahí adentro. Y si no, pues mientras esperar aquí afuera para que sea la 1 y ya después entrar. Mediante el recorrido les voy explicando toda la onda sobre este lugar tan bello que explora lugares no habitados. Creo que mientras que esperamos, vamos a estar viendo por aquí un lugarcito que es como la oficina donde te registras y después van afuera para por ti, ya cuando te traigan tu credencial para que tú puedas entrar y estar de visitor aquí adentro. Pero aquí es como una oficina donde están expuestos todo lo que han captado mediante los satélites de la NASA. O sea, todo se ve hermoso. O sea, si lo vieran con los propios ojos que los astronautas lo vemos, nos encantaríamos de este mundo y de lo que no hay en este mundo. O sea, el exterior, que la Tierra es chulada, una chulada, pero solamente nos toca esperar un rato y esperemos que esté perfecto, esté bien. Este lugar tan hermoso, tan hermoso. El edificio está por allá y se ve muy grande. Y relativamente está al lado de la montaña. En Los Ángeles ya empezó la temporada de frío, o sea que ya está muy bien traer esta sudaderita, ya que pues por estos tiempos te puedes cagar de frío. Ya es hora de ir para allá para formarnos y que pasen por nosotros. O sea, porque hay que estar puntuales, hay que estar muy puntuales. Y déjales platico un poquito antes de entrar a qué se dedica este famosísimo laboratorio. Es un centro de investigación y desarrollo con financiación federal, es decir, por el estado de California, y esto es bajo contrato con la NASA. Por eso es el que ellos trabajan junto con la NASA, el Caltech, el gobierno de Estados Unidos. Hello, my friends, welcome. Nos metieron en este tipo cuarto y nos dieron una explicación, bueno, más bien nos pusieron un video y ahí es donde nos explican cómo está hecho esta onda sobre los vuelos, sobre las máquinas, ¿no? Sobre los planetas, sobre si hay vida en otros planetas. Y este laboratorio de propulsión a chorro son los líderes en experiencia en conocer el sistema, no solamente el sistema solar, sino también los lugares más recónditos de las galaxias. Es decir, ellos lo hacen mediante sus satélites y robots que mediante todo eso, para poder saber si está habitado un planeta o saber si se puede llegar a vivir un ser humano. Es decir, siento que fue como un proceso, ¿no? Es un proceso de 3 pasos. El primer paso es mandar a un satélite y que lo vaya experimentando, vaya dando vueltas, y conforme va dando vueltas lo va viendo mediante cámaras, y ahí es cuando les mandan un poquito de información. Ya el segundo proceso es cuando ya mandan a sus robots, que regularmente son robots que ellos mismos han fabricado, y también los satélites que mediante los años pues han empezado a actualizarlos y a mejorarlos constantemente. Y al final, cuando ellos saben que ya el planeta está habitable, es cuando ya mandan a los astronautas, que ya es cuando ahí mete la mano la NASA. Este laboratorio, este lugar, es como la NASA son los que hacen la acción, pero ellos son los que llevan todo el trabajo para reconocer el lugar. Este es un ejemplo de 2 robots que han mandado, creo que fue a Marte. Este es uno, y este exactamente aquí nos dice su nombre, es uno de ellos que lo mandaron. Este es otro que también mandaron hace poquito, que creo fue de los últimos que mandaron a Marte. Y estos son los satélites, este es otro satélite, pero este lo mandaron a otro planeta. Y este es otro, ya completa muy diferente, que regularmente los que estamos viendo aquí en las imágenes son los que están alrededor. Y cuentan con más de 46 misiones activas, entre ellas planetas, galaxias, estrellas y muchísimas más, ¿eh? Conforme a todo lo que hemos visto, ellos tienen un fondo de inversión de 1.500 mil millones de dólares. Conforme a todo esto se va a la ciencia y tecnología para que nos ayude a reconocer más el universo y la Tierra completamente. Es una cámara que mide la temperatura del ser humano. Entonces aquí estamos, bro, midiendo nuestra temperatura.
Suscríbete, güey. Lo que están viendo ahorita es la temperatura de la Tierra, conforme ellos lo pueden ver mediante sus satélites. Y es como los satélites ven de todo, bro. Conforme a cualquier satélite que tengan, nomás está dando vueltas y dando vueltas en el planeta. Y es cuando ellos ya van viendo toda la información que les arroja cada momento. Y es que en verdad es un lugar grande, porque ahorita alrededor solamente estoy viendo como 5 edificios y aún nos falta más por conocer. Y ahora hablemos un poquito de su historia. Creado en 1936 con otro nombre y con colaboración del Ejército Nacional de acá de los Estados Unidos. Una de las cosas que les puedo dar a reconocer es que ellos fueron los creadores de uno de los cohetes llamados Yato. Estos cohetes les ayudaban a los aviones a despegar más rápido, es decir, como los aviones estaban muy pesados en ese entonces, ahorita ya han evolucionado y son tan diferentes, que esos cohetes les ayudaban a despegar más rápido y conforme a eso les ayudaban a agarrar más velocidad, y los utilizan también regularmente en despegues de la NASA. Nos encontramos en el cuarto blanco y aquí es donde empiezan a hacer toda la magia ellos. Aquí es donde empiezan a ensamblar todos los satélites y los robots que van a poner a prueba cuando los mandan a otros planetas. ¿Por qué es el que es cuarto blanco? No sé, no le puedo entender muy bien eso, pero vean la forma peculiar en cómo están vestidos, que desde los zapatos hasta la cabeza y con un cubrebocas están tapados para, yo creo, para no echar a perder lo que es los sistemas operativos o lo que tenga que ver con la máquina para que esté funcionando al 100. Ya que en esas máquinas negras están los sistemas operativos y ahí es cuando ellos empiezan a trabajar. Ahorita están ensamblando esta cosa que va a ir aquí, que creo que este proyecto es el que está aquí colocado aquí atrás. Creo que están trabajando en este, que va a ser lanzado en el 2027. Se me hizo muy chistoso porque aquí hay un maniquí parado y está en el teléfono y dije, cabrón, este güey, ¿por qué no está haciendo nada si los demás andan en chinga trabajando? Y pues dice que él lo tiene. Yo creo que es como para que ellos sientan que no están observados cuando vienen las personas aquí a verlos. A ver, enfrente a nosotros no solamente se encuentran ellos trabajando, sino que en la otra pared, que son todas las misiones que han hecho y que han tenido éxito desde cuando comenzó esto. Y entiendo por qué su trabajo tiene que ser tan importante, porque si es que a uno se le va un pedacito, o es que si lo pusieron mal y el otro lo puede ver, pues así lo pueden ayudar y llegar así a no proceder con un error que les vaya a costar la nave cuando la manden a la misión. Y los entiendo, porque ya imagino el ferionón que debe de costar una nave o un satélite que ellos construyen. Y no solo eso, en 1961 emplearon a la primera mujer aquí en el laboratorio, siendo que en aquel tiempo, por la misma razón de que no está tan generalizado que una mujer trabajara donde haya solamente puros hombres, imagínate estar en ese entonces y que una mujer ya entrara con ustedes a trabajar, para ellos sería como algo tan diferente que para ellos sí o sí lo tenían que hacer. Era una mujer que se dedicaba a las matemáticas. Gracias a ella yo creo que llegaron a hacer varias misiones con éxito. Entre ellas fue el Apolo, que fue una de las misiones más importantes del ser humano hasta la fecha. Siguen hablando de él, que fue cuando el ser humano llegó a la luna. Muchas de las mujeres que han participado en esto tienen un potencial muy grande, pero un dato muy perturbador que les va a hacer que la piel se les haga chinita es base a los cohetes B-2. Esos son los cohetes balísticos que utilizaron los nazis al terminar la Segunda Guerra Mundial, utilizándolos con Bélgica y parte de Inglaterra. Qué locura, en serio, ¿eh? Imagínate poder tener ese poder y esa imaginación y solamente para usarlo para así deshacerte de un país o de países. Es como algo loco, bro, neta, que te vuela la cabeza, que tú dices no deberían de darle esos materiales ni esas oportunidades a esos países. Qué locos esos nazis. Y así es como se ve un centro de comunicación. Este exactamente lo utilizan cuando solamente vayan a mandar algo al espacio exterior, y aquí es donde empiezan a monitorearlo. Todo lo monitorean desde aquí. Ahorita solamente hay como 3-4 personas trabajando, pero lo que nos dice el guía es que entre esos días pues ellos solamente están haciendo algunos detalles que hace poquito lo utilizaron, pero se ve muy interesante, la verdad. Hubiera estado muy chido pues que nos dejaran entrar allá abajo, más no pasó, pero así es como se ve. Pues todo lo que necesitan para saber que la misión va bien, que es lo más importante, ¿eh? Lo más importante. Este es otro modelo a escala de los robots que se mandaron a una de las misiones, que fue con un éxito, que regresó y aquí lo tienen expuesto. Y con eso pueden decir que en verdad las misiones han sido un éxito. Así como lo mandan, lo obtienen de regreso. Qué hermosura tener a unos animales que en verdad el guía decía, aquí hay animales, y yo decía, pues que está hablando de los seres humanos. Pero tener unos animales enfrente de ti y que puedan vivir en un lugar, o sea, no solamente es uno, son como 6-7 y aquí están como si nada.
en el lugar, y los cuidan porque pues se ven bien, pues no se ve que corran ni nada, porque lo más seguro es que anden por aquí, por todo el campus, aquí echando desmadre. Vámonos, vamos a ver qué nos están dando. Quiero que al final solamente puedes agarrar, no sé si son estampas o alguna que otra cosa que represente, que es como un gift que te dan ellos. Te dan un tipo, no, yo creo que son como estampas. Estas sí son estampas, sí, supuestamente son estampas. Me voy a llevar varias estampas y uno que otro como boletín informativo de ellos mismos, ¿no? Y otras estampas que es de la NASA, que son gratis, entonces hay que llevarnos varias para tener ahí a la mano, ¿no? Ya me los van a cobrar ahorita, bro, porque son un chingo. Uno que otro boletito. Así que al final nos despedimos de este bello lugar, lleno de tantas cosas tan interesantes y lleno de muchas naves que se han ido al espacio exterior. Con ganas de irme con ellos, pero será para la próxima. Así que nos despedimos de este bello lugar tan lleno de información, lleno de máquinas que cuestan un dineral, y dándole las gracias a esas personas que nos dejaron grabar y que no la hicieron de pedo. Fue lo mejor, así que espero que les guste el video. Me despido, cuídense mucho porque aquí se acabó lo que se vendía. Thank you, my guy. You're welcome, of course. Thank you, appreciate, bro. pleasure. Thank you, bro. Oh, yeah, Appreciate sure. it, okay? Thank you. Okay. Hope you enjoyed it.